Cuando pensamos en las naciones que desempeñaron un papel destacado en la Biblia, solemos mencionar a Israel, Egipto o Babilonia, grandes potencias entrelazadas con milagros, guerras e intervenciones divinas. Sin embargo, existe otra nación, a menudo pasada por alto, pero central en el plan predeterminado de Dios. Una nación cuyo papel fue profetizado mucho antes de su ascenso al poder. Esa nación es Irán, conocida en los tiempos antiguos como Persia. Lo que hace que la historia de Persia sea tan extraordinaria no es solo su influencia histórica, sino el hecho de que la Biblia la nombra explícitamente, no solo en relatos del pasado, sino también en profecías que aún miran hacia el futuro. Persia no era un reino que adorara al Dios de Israel, ni una tierra por donde caminaran sus profetas o donde se realizaran milagros entre su pueblo escogido. Y sin embargo, paradójicamente, es uno de los pocos imperios extranjeros que Dios no solo permitió que existiera, sino que usó activamente como instrumento para cumplir sus propósitos divinos. Aunque muchos de los reyes persas no reconocían al Dios de Israel, se convirtieron en figuras clave en la configuración del destino de Israel. No solo ayudaron a proteger al pueblo judío, sino que también proporcionaron los recursos para la reconstrucción del templo en Jerusalén, un acto que había sido predicho siglos antes de que sucediera. Pero lo más asombroso es esto: un rey pagano, ajeno al pueblo del pacto de Dios, fue mencionado por nombre en la Biblia más de 100 años antes de nacer, un hecho sin precedentes en toda la historia bíblica. Ciro el Grande, fundador del poderoso imperio persa, no era israelita ni seguidor del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, en el libro de Isaías se le llama mi pastor, un título normalmente reservado para líderes israelitas, elegidos por Dios. Cuando Babilonia, el imperio que había esclavizado al pueblo judío, cayó ante los ejércitos de Ciro, el primer decreto que emitió no fue continuar con la opresión de los exiliados, como lo habrían hecho muchos conquistadores antes que él, sino concederles la libertad de regresar a su tierra natal y reconstruir el templo en Jerusalén. Esto no fue simplemente una estrategia política, sino el cumplimiento directo de la profecía de Isaías, escrita más de un siglo antes del nacimiento de Ciro. No obstante, el papel de Persia en la historia bíblica no terminó con Ciro. Restauración de Israel fue un proceso largo, frecuentemente enfrentado a la oposición de pueblos vecinos que intentaban impedir la reconstrucción de Jerusalén. Cuando estos adversarios buscaron detener los esfuerzos de reconstrucción, fue otro rey persa, Darío el Grande, quien reafirmó el decreto de Ciro, ordenando no solo que el templo fuera completado, sino que los gastos fueran cubiertos por el tesoro imperial. Incluso ordenó que se ofrecieran sacrificios en el templo por la familia real persa, reconociendo el poder del Dios de Israel de una manera que ningún rey extranjero había hecho antes. Años más tarde, bajo el reinado del rey Jerjes, Persia volvió a ser escenario de una intervención divina, aunque de un modo que nadie habría anticipado. Un siniestro complot se gestó en la corte real persa con el objetivo de exterminar al pueblo judío, un plan que podría haber llevado a su destrucción total si no hubiera sido por el coraje de una joven judía, una huérfana que había alcanzado el rango de reina de Persia. La historia de la reina Esther no es solo un relato de valentía y sabiduría, sino una clara demostración de la soberanía de Dios sobre las naciones. Un decreto de muerte había sido firmado, pero a través de un solo acto de valentía, Esther revirtió aquel plan, llevando a la supervivencia de su pueblo. Una vez más,
Persia, un imperio pagano, estaba siendo utilizado como instrumento de Dios para asegurar la preservación de su nación escogida. Persia no es simplemente parte de la historia bíblica, es parte del plan divino en curso de Dios. Al leer la Biblia, vemos a Persia no solo en los relatos del pasado, sino también en las profecías que miran hacia el futuro. El profeta Daniel, que vivió durante el exilio babilónico y fue testigo del ascenso del imperio persa, recibió visiones que representaban los cambios en las potencias mundiales, con Persia jugando un papel crucial. Pero la importancia de Persia no termina con las visiones de Daniel. El libro de Ezequiel también identifica a Persia como una de las naciones que participarán en la batalla final contra Israel, la guerra de Gog y Magog, un evento profético que muchos creen aún está por cumplirse, posiblemente alineado con las tensiones geopolíticas que hoy somos testigos. ¿Cómo es posible que una nación que una vez desempeñó un papel tan vital en la restauración de Israel, luego sea profetizada como parte de una guerra final en su contra? ¿Podría esto significar que la historia se repetirá, pero esta vez con un desenlace dramáticamente distinto? Y aún más importante, ¿qué implicaciones tiene esto para el mundo moderno, donde la relación entre Irán e Israel sigue siendo una de las cuestiones geopolíticas más tensas y volátiles de nuestro tiempo? La historia de Persia en la Biblia es mucho más que un relato del pasado. Es un testimonio del control absoluto de Dios sobre las naciones. Ningún imperio es demasiado grande como para escapar de su plan divino, y ninguna nación es demasiado insignificante como para pasar desapercibida ante su voluntad soberana. Al contemplar el papel de Persia en la historia bíblica, emerge una verdad innegable. El ascenso y la caída de las naciones no son simplemente eventos políticos, sino capítulos que se despliegan en el gran diseño de Dios, un plan puesto en marcha antes de la fundación del mundo y que continuará hasta el final de los tiempos. Y si tú también crees que no solo Persia, sino tú mismo estás caminando paso a paso dentro del plan divino del Todopoderoso, entonces di con fe: confío en Dios. Antes de comenzar, te invitamos a darle like y suscribirte para ser parte de este viaje, donde compartimos historias bíblicas llenas de significado. Cada apoyo tuyo no solo nos anima, sino que también ayuda a acercar la palabra de Dios a corazones que la están buscando. Ahora sí, acompáñanos a descubrir la historia especial de hoy, donde las páginas de la Biblia cobran vida en cada detalle, para comprender verdaderamente el papel de Irán, la antigua Persia, en la historia bíblica. Debemos remontarnos a los cimientos mismos del mundo después del diluvio, a un tiempo en el que la humanidad estaba siendo reformada y las grandes naciones de la tierra comenzaban a emerger. La historia de Irán no comienza en los palacios de los reyes persas ni con su ascenso como imperio. Por el contrario, está íntimamente entretejida en las genealogías más antiguas de las Escrituras, profundamente arraigada en la herencia de uno de los hijos de Noé. Después del gran diluvio, que arrasó con un mundo lleno de corrupción, Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los patriarcas de todas las naciones que poblarían la tierra. Génesis 10:1. La división del mundo entre estas 3 líneas genealógicas no fue simplemente una cuestión de expansión humana. Fue una reorganización divina de la historia, un reinicio de la civilización bajo la soberanía de Dios. De entre ellos, Jafet, a quien se asocia con los pueblos que se esparcirían por Europa y Asia, engendró un hijo llamado Madai, Génesis 10:2, quien se convirtió en el antepasado de los medos, un pueblo que más tarde se vincularía inseparablemente con los persas, formando uno de los imperios más poderosos de la historia. Pero ¿por qué es importante esta genealogía?
¿Por qué la Biblia se toma el tiempo de registrar el linaje de los medos, una nación que, a simple vista, podría parecer solo una más dentro del mundo antiguo? La respuesta está en el desarrollo del plan divino. Los medos no fueron simplemente otro grupo étnico. Fueron escogidos por la providencia para desempeñar un papel central en la configuración del destino de Israel, estableciéndose en la región que con el tiempo se convertiría en el Irán moderno. Los descendientes de Madai se consolidaron como una fuerza formidable en el mundo antiguo, creciendo en poder e influencia hasta unirse con los persas, creando así un imperio que se extendería desde las fronteras de la India hasta el corazón de Egipto. Esta conexión entre los descendientes de Jafet y la formación del imperio persa no es simplemente una nota histórica al pie, sino un vínculo directo entre el mundo posterior al diluvio y la narrativa bíblica posterior del exilio, la redención y la restauración de Israel. Desde los primeros momentos de la historia registrada, Persia ya estaba siendo posicionada como un actor clave dentro del drama divino que se desarrollaría a lo largo de los siglos. La Biblia no es solo un libro de verdades espirituales, es un libro de patrones, donde las naciones ascienden y caen conforme al plan soberano de Dios, y donde incluso los pueblos más remotos están tejidos en su gran diseño. Avanzando a través de los siglos, los medos y los persas, inicialmente dos grupos distintos, se convierten en una fuerza unificada bajo el liderazgo de los reyes persas. Esta fusión no fue un accidente, ni simplemente el resultado de una conquista militar. Fue el cumplimiento de una orquestación divina que había comenzado siglos atrás, una formación de naciones que conduciría inevitablemente a la aparición de Persia como un imperio dominante con un papel predestinado en las profecías bíblicas. Cuando Persia ascendió al poder, no lo hizo simplemente como otro reino sobre el escenario del mundo, sino como un instrumento divinamente designado que cumpliría algunas de las profecías más asombrosas jamás registradas en la Escritura. En el libro de Isaías, el Señor declara que Él es quien engrandece las naciones y las destruye, ensancha las naciones y las dispersa. Job 12:23. Esta verdad se hace evidente en el ascenso de Persia, un reino edificado no solo por la fuerza de sus ejércitos, sino por la mano invisible del Altísimo, guiando la historia hacia su propósito supremo. Lo que hace aún más extraordinario el papel de Persia es que, a pesar de ser un imperio fundado sobre tradiciones paganas, se convertiría en uno de los pocos poderes extranjeros utilizados directamente por Dios para intervenir en el destino de su pueblo escogido. Mientras que otras naciones como Egipto y Babilonia oprimieron a Israel, Persia sería distinta. Sería el imperio mediante el cual Dios traería la restauración de su pueblo, cumpliendo promesas que habían sido declaradas mucho antes de que Persia siquiera existiera. Así, desde el principio mismo de la historia bíblica, el lugar de Persia estaba asegurado dentro del gran relato de la intervención divina. No era meramente una entidad geopolítica, era un reino apartado para un propósito específico, un propósito que se desplegaría con sorprendente precisión en las páginas de las Escrituras. Los descendientes de Madai, los antiguos medos, tal vez comenzaron como uno de los muchos pueblos postdiluvianos que se dispersaban por la tierra, pero su destino fue mucho más grande que simplemente sobrevivir o expandirse territorialmente. Fueron parte de la maquinaria divina mediante la cual Dios cumpliría su pacto con Israel, utilizando incluso a una nación extranjera para demostrar su soberanía sobre todos los reinos de los hombres. En un mundo donde los imperios ascienden y caen, donde los reyes libran guerras y las dinastías se derrumban,
La historia de Persia nos recuerda con poder que ningún reino existe fuera de la voluntad de Dios. Las naciones pueden creer que forjan su propio camino, pero como nos recuerda la Escritura, el corazón del rey está en la mano del Señor. Lo dirige como a un arroyo por donde Él quiere. Proverbios 21:1. Persia, aunque poderosa por derecho propio, fue en última instancia un instrumento en manos del Todopoderoso. Dispuesto desde los mismos fundamentos de la historia postdiluviana, esperando el momento en que habría de asumir su papel como protagonista en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Y cuando comprendemos esta verdad, no solo vemos a Persia como una nación antigua, sino como un espejo que nos revela cómo Dios aún dirige la historia con precisión inquebrantable. Si alguna vez has dudado de que Dios tiene un plan, mira a Persia. Y si puedes creer que Él tuvo tal cuidado en preparar el camino de un imperio entero, ¿cuánto más no estará obrando cuidadosamente en tu propia vida? Desde los mismos cimientos del mundo postdiluviano, Persia había sido apartada para un propósito divino, con una línea de descendencia que se remontaba a los hijos de Noé a través de Jafet y Madai. Aunque pasaron siglos y los reinos se sucedieron, el escenario se estaba preparando para un giro trascendental en la historia, uno que llevaría a Persia desde la oscuridad hasta el centro mismo de la profecía bíblica. A medida que los medos y los persas se unieron, su influencia se expandió, y lo que antes era una colección de tribus dispersas se transformó en un imperio poderoso, forjado bajo el liderazgo de hombres que, sin saberlo, jugarían un papel clave en el cumplimiento del plan de Dios. Pero el destino de Persia no era simplemente convertirse en otro reino fuerte del mundo antiguo. Su llamado era ser el imperio que cambiaría el destino de Israel. Mientras otros imperios habían conquistado y esclavizado al pueblo de Dios, Persia sería el instrumento inesperado de su redención. ¿Cómo podía un imperio extranjero y pagano ser escogido para cumplir los propósitos divinos? ¿Cómo ascendió Persia al poder justo en el momento exacto de la historia en que podía cambiar el rumbo del futuro de Israel? Y aún más asombroso, ¿por qué uno de sus reyes más grandes fue nombrado en profecía mucho antes de haber nacido? La respuesta yace en la orquestación divina de la historia, al dirigir nuestra atención hacia el surgimiento del imperio persa y su rol sin paralelo en la restauración de Israel. El ascenso de Persia como fuerza dominante no fue simplemente resultado de conquistas militares ni de estrategias políticas, sino el desarrollo de una narrativa divina puesta en marcha desde siglos atrás. El reino de Babilonia, en su tiempo una superpotencia indomable que había humillado a Israel, parecía imposible de derrocar. Destruyó Jerusalén, redujo el santo templo a cenizas y llevó al pueblo de Judá al exilio, cumpliendo las severas advertencias proclamadas por los profetas antiguos. Durante 70 largos años, los israelitas permanecieron en tierra ajena, sus esperanzas apagadas por el peso del cautiverio, sus oraciones llenas de anhelo por redención. Y sin embargo, incluso en su desesperanza, una promesa había sido dada. Una profecía proclamada por Jeremías anunciaba que su exilio no sería eterno, que llegaría un tiempo de restauración y que Dios levantaría a un gobernante que los liberaría. Jeremías 25, 11, 12, 29, 10. El cumplimiento de esta profecía comenzó con la aparición de un hombre, Ciro el Grande. A diferencia de los reyes despiadados de Babilonia que gobernaban con mano de hierro, Ciro era distinto, no solo por su estilo de gobierno, sino por la manera en que sería utilizado por Dios para transformar el destino de una nación entera. Aunque el mundo lo veía como un genio militar, conquistando territorios desde los márgenes del Valle del Indo hasta las costas del Mediterráneo,
La Biblia revela una verdad más profunda. Ciro no era simplemente un conquistador, sino un instrumento escogido por el Altísimo. Lo que hace su historia aún más extraordinaria es que fue mencionado por nombre por Dios más de un siglo antes de nacer. El profeta Isaías, escribiendo mucho antes de que Persia se convirtiera en una potencia, registró estas sorprendentes palabras: quien dice de Ciro, él es mi pastor y cumplirá todo lo que me place, diciendo de Jerusalén, será edificada, y del templo será fundado. Isaías 44:28. Y en el capítulo siguiente, Dios habla de nuevo, declarando, así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha, para someter naciones delante de él y desatar cintos de reyes. Isaías 45:1. Esta declaración no tiene parangón en toda la Escritura. El título de ungido, normalmente reservado para los reyes y sacerdotes de Israel, es otorgado a un gobernante extranjero, un rey pagano sin pacto con el Dios de Israel. Sin embargo, dentro del plan divino, Ciro estaba destinado a ser quien derrocaría a Babilonia, rompería las cadenas del exilio judío y pondría en marcha la reconstrucción del templo en Jerusalén. Y cuando llegó el tiempo señalado, la historia se desarrolló exactamente como lo había predicho la profecía. En el año 539 a.C., bajo el liderazgo de Ciro, el ejército persa avanzó sobre Babilonia, el imperio que había esclavizado a Israel y desafiado la autoridad divina. A diferencia de otras batallas, la caída de Babilonia fue rápida y casi sin resistencia, señal inequívoca de que no fue simplemente una victoria militar, sino un acontecimiento orquestado por la mano de Dios. Según registros históricos, incluyendo el cilindro de Ciro, los persas entraron en la ciudad sin oposición, mientras las imponentes murallas de Babilonia, consideradas inexpugnables, no pudieron proteger a su pueblo. Algunas fuentes afirman que los persas desviaron las aguas del río Éufrates, permitiendo que sus tropas marcharan por el lecho seco hasta el corazón de la ciudad, bajo la oscuridad de la noche. El libro de Daniel ofrece una perspectiva aún más profunda de la caída de Babilonia. En la misma noche en que las fuerzas de Ciro se aproximaban, el rey Belsasar celebraba un gran banquete, bebiendo del oro sagrado robado del templo de Jerusalén. Fue en ese instante que una mano misteriosa apareció, escribiendo un mensaje en la pared del palacio. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Daniel 5:25. El profeta Daniel fue llamado para interpretar las palabras, revelando que Dios había contado los días del reinado de Belsasar, que había sido hallado falto de valor y que su reino sería entregado a los medos y persas. Esa misma noche, Babilonia cayó y Ciro se convirtió en el soberano indiscutible del imperio. Pero lo que hizo de esta conquista un hecho verdaderamente extraordinario fue lo que ocurrió después. A diferencia de otros conquistadores que imponían su dominio mediante la opresión y la destrucción, Ciro eligió un camino distinto, uno que había sido anunciado mucho antes de su ascenso al poder. En lugar de mantener al pueblo judío en 1900 esclavitud, hizo lo impensable. Emitió un decreto permitiéndole regresar a su tierra natal y reconstruir el templo. Sus palabras, registradas en el libro de Esdras, resuenan con autoridad divina. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Esdras 1:2. Esto no fue una simple decisión política, fue el cumplimiento de la profecía de Isaías, la culminación del plazo anunciado por Jeremías y una evidencia poderosa de la soberanía de Dios sobre los asuntos
de los hombres, un rey pagano, ajeno a las profecías que anunciaban sus acciones, se convirtió en un instrumento en las manos del Todopoderoso, dando inicio a uno de los momentos más cruciales en la historia de Israel. El decreto de Ciro marcó el comienzo de un nuevo capítulo para el pueblo judío, pero el camino hacia la restauración no estaría exento de desafíos. Aunque se les concedió el permiso de regresar, la tarea de reconstruir una tierra devastada y de levantar nuevamente el templo exigiría mucho más que una orden real. Requeriría fe, perseverancia y la intervención constante de Dios. El viaje hacia la redención había comenzado, pero estaba lejos de haber terminado. A medida que avanzamos, veremos cómo Persia siguió dando forma al destino de Israel, no como un imperio pasivo al margen de la historia bíblica, sino como una fuerza activa utilizada por Dios para cumplir sus promesas. Desde el reinado de Ciro hasta el respaldo de Darío y la valiente intervención de la reina Esther, el papel de Persia estuvo lejos de ser incidental. Fue y sigue siendo testimonio de una verdad eterna, que ningún reino, ningún gobernante y ningún imperio existe fuera de la voluntad soberana del Altísimo, y si él pudo usar a Ciro, un rey pagano, para liberar a su pueblo y restaurar su casa, ¿acaso no podrá obrar también de manera sorprendente en tu propia vida para llevar a cumplimiento lo que él ha prometido? La caída de Babilonia no marcó solo el fin de un imperio, sino el amanecer de una nueva era para Israel, una era anunciada siglos antes por los profetas, un tiempo de regreso a la tierra prometida y de reconstrucción de lo que había sido destruido. Y aunque la conquista de Babilonia fue rápida, el verdadero milagro no residió en el poderío militar de Persia, sino en el inesperado acto de misericordia y restauración que le siguió. A diferencia de los reyes de Asiria y Babilonia, quienes se deleitaron en la destrucción y la humillación de Israel, Ciro el Grande adoptó un enfoque sin precedentes, uno que transformaría para siempre la historia del pueblo judío. Apenas había consolidado su dominio sobre los territorios babilónicos cuando Ciro emitió un decreto, uno que pondría en marcha el engranaje de la restauración. Registradas en los primeros versículos del libro de Esdras, sus palabras son nada menos que extraordinarias. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y reconstruya la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Esdras 1, 2, 3. Este decreto, emitido por un rey extranjero sin vínculo previo con el Dios de Israel, fue el cumplimiento asombroso de la profecía. No solo había sido nombrado Ciro por el profeta Isaías como el restaurador de Jerusalén, Isaías 44, 28, 45, 13, sino que Jeremías había predicho que el exilio duraría 70 años antes de que el pueblo pudiera regresar. Jeremías 29, 10. Ahora, con la caída de Babilonia consumada y el fin del exilio al alcance, la palabra de Dios se cumplía con una precisión sobrecogedora. Pero Ciro no se limitó a otorgar permiso. Su decreto fue más allá de un simple reconocimiento del derecho del pueblo a regresar. Fue un mandato activo para reconstruir el templo, un reconocimiento, por inadvertido que fuera, de la responsabilidad divina que le había sido encomendada. Más aún, proveyó los medios para que la reconstrucción se llevara a cabo, ordenando que se entregaran plata, oro y otros recursos valiosos a los exiliados que regresaban, para que pudieran restaurar su ciudad y su lugar de adoración. Esdras 1:4.
Incluso los vasos sagrados que Nabucodonosor había saqueado del templo de Salomón, objetos de profundo valor espiritual e histórico, fueron recuperados de los tesoros babilónicos y devueltos al pueblo judío, como si la historia misma estuviera siendo revertida y la profanación del templo de Dios finalmente fuera deshecha. Esdras 1:7-11. A medida que el decreto de Ciro se difundía, los exiliados que durante décadas habían anhelado su tierra natal se enfrentaban a una decisión, una que definiría el próximo capítulo de la historia de Israel. Aunque muchos habían establecido familias, comunidades y negocios en Babilonia, la oportunidad de regresar y reconstruir lo perdido ahora se hacía realidad. Para algunos, la idea de abandonar la seguridad de sus nuevas vidas por la incertidumbre de una ciudad en ruinas era abrumadora, pero para otros, el llamado a regresar era imposible de ignorar. Entre los que respondieron a ese llamado se encontraba Zorobabel, descendiente del rey David y heredero legítimo al trono de Judá, aunque la nación seguía bajo dominio persa. Junto a él estaba Josué, el sumo sacerdote, quien encabezaría la restauración espiritual del pueblo. Bajo su liderazgo, cerca de 50.000 exiliados se prepararon para la ardua travesía de regreso a la tierra de sus antepasados. Esdras 2:64-65. Un viaje que no solo sería físicamente exigente, sino profundamente transformador a nivel espiritual. Al emprender el camino, dejando atrás las imponentes ciudades y las comodidades de Persia para enfrentar las ruinas desoladas de Jerusalén, el peso de la historia descansaba sobre sus hombros. No se trataba de una migración cualquiera, era el cumplimiento del pacto de Dios, un momento que evocaba la gran liberación de Egipto siglos atrás. Así como sus antepasados salieron de la esclavitud de Faraón bajo la guía de Moisés, ahora salían del cautiverio babilónico bajo el mandato de un rey extranjero, demostrando una vez más que ningún poder humano puede impedir el cumplimiento del plan divino. No obstante, el camino hacia la restauración no estaría libre de dificultades. La tierra a la que regresaban no era un lugar de paz ni abundancia, sino una tierra devastada y plagada de oposición. Jerusalén yacía en ruinas, su glorioso templo reducido a escombros, y los pueblos vecinos, muchos de los cuales se habían asentado durante la ausencia de Israel, no veían con buenos ojos su retorno. Aunque libres del dominio babilónico, los exiliados ahora enfrentaban una nueva lucha, la de reconstruir su ciudad, su templo y su identidad en medio de la resistencia y la incertidumbre. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, una verdad permanecía inalterable. Dios había hablado y sus promesas serían cumplidas. Lo que había comenzado con un decreto de un rey persa era, en realidad, la continuación de una promesa divina, una que se remontaba a Abraham, pasaba por Moisés y llegaba ahora a una generación que regresaba del exilio. El Dios de Israel, que había predicho su cautiverio, también había proclamado su restauración, y ni siquiera el imperio más poderoso de la tierra podía impedir que su palabra se hiciera realidad. Con el regreso a Jerusalén en marcha, el escenario estaba preparado para el siguiente gran capítulo en la historia de Israel. Un capítulo donde los esfuerzos por reconstruir el templo encontrarían tanto el favor divino como una oposición feroz. El decreto de Ciro había abierto la puerta, pero el verdadero viaje hacia la restauración apenas comenzaba. Y quizás hoy, en medio de tus propias ruinas y batallas personales, este mismo principio aún resuena con poder. Cuando Dios habla, su palabra no vuelve vacía. Aún en medio de la devastación, Él es capaz de levantar lo caído, restaurar lo perdido y guiar a su pueblo a través de caminos inesperados, incluso usando a reyes paganos para cumplir su plan eterno.
El decreto de Ciro había iniciado un capítulo extraordinario en la historia de Israel. Un capítulo que no trataba únicamente del regreso a una tierra largamente abandonada, sino del cumplimiento de promesas antiguas y del restablecimiento del lugar de morada de Dios en medio de su pueblo. La primera oleada de exiliados, liderada por Zorobabel y Josué, dio el valiente paso de dejar atrás sus vidas en Babilonia para regresar a Jerusalén, llevando consigo la esperanza de una nación que anhelaba ser restaurada. Sin embargo, al llegar, no encontraron una ciudad lista para ser reconstruida, sino ruinas, hostilidad y una oposición implacable. El camino hacia la restauración, aunque ordenado por Dios, estaría lejos de ser sencillo. Durante un tiempo, el progreso fue lento, y los desafíos amenazaban con detener por completo la obra. Poderosos enemigos se levantaron, decididos a obstaculizar los esfuerzos de reconstrucción, y hasta entre los propios repatriados comenzó a germinar el desaliento al enfrentarse a la dura realidad. El decreto de Ciro les había concedido el derecho a reconstruir, pero asegurar ese derecho frente a la oposición requería más que un permiso. Se necesitaba un respaldo continuo del trono persa. Aunque Ciro puso los cimientos de la restauración, de Israel serían los reyes que lo sucedieron, Darío el Grande y Artajerjes, quienes asegurarían que la obra siguiera adelante. A través de ellos, el papel de Persia en el destino de Israel no terminó con un solo decreto, sino que se extendió a lo largo de generaciones, demostrando que cuando Dios orquesta la liberación, también la lleva a su plena realización. La restauración de Israel no fue un mero evento político, sino una empresa divina que se desarrollaría bajo el gobierno de reyes persas que, consciente o inconscientemente, se convertirían en instrumentos en manos del Todopoderoso. La realidad de la restauración resultó ser mucho más compleja de lo imaginado. El viaje de regreso a Jerusalén había sido arduo, pero el verdadero desafío comenzó al contemplar la desolación que les aguardaba. La ciudad estaba en ruinas, su antigua gloria reducida a piedras dispersas, y el templo, el corazón mismo de su identidad como pueblo de Dios, no era más que un recuerdo lejano. A pesar de su entusiasmo inicial, los exiliados se enfrentaron a una oposición persistente por parte de los pueblos vecinos, especialmente los samaritanos, quienes veían en la restauración de Israel una amenaza directa a su influencia. Estos adversarios recurrieron a todo tipo de tácticas, desde maniobras políticas hasta intimidación abierta, y finalmente lograron que la construcción se detuviera. Durante años, los cimientos del templo permanecieron intactos, mientras el temor y el desánimo se apoderaban del pueblo. En medio de este estancamiento, el imperio persa atravesaba una transición. Ciro el Grande, el rey que había dado inicio al retorno de Israel, había muerto, y sus sucesores no compartían su visión respecto a Jerusalén. Sin el respaldo real, los exiliados se vieron impotentes para continuar, y la esperanza de ver el templo reconstruido comenzó a desvanecerse. Pero aunque la oposición se multiplicaba y los obstáculos políticos parecían insuperables, Dios no había terminado su obra. Ya había preparado a otro gobernante, uno que, aunque extranjero, se convertiría en instrumento para el cumplimiento de su voluntad. Ese hombre fue Darío el Grande, y bajo su reinado los esfuerzos paralizados cobrarían nuevo impulso. Darío, al ascender al trono, heredó un vasto imperio que se extendía desde las fronteras de Grecia hasta el Valle del Indo. Su reinado se caracterizó por una administración brillante y grandes logros militares, pero sin saberlo, también estaba asumiendo un papel que había sido preparado para él por la providencia divina.
Cuando los enemigos de Israel, envalentonados por la pausa en la construcción, apelaron a las autoridades persas para detenerla definitivamente, creyeron estar asegurando su victoria. Acusaron al pueblo judío de desafiar al imperio y sugirieron que permitirles reconstruir derivaría en rebelión. Sin embargo, en lugar de actuar de inmediato a su favor, Darío ordenó una investigación minuciosa, mandando a buscar en los archivos reales para verificar si existía algún decreto concerniente a Jerusalén. Lo que sucedió a continuación fue un momento notable en la historia, una muestra del dominio soberano de Dios sobre reyes y naciones. Los escribas, al revisar los registros, encontraron el decreto original de Ciro, el mismo documento que otorgaba a Israel el derecho a regresar y reconstruir el templo, Esdras 6:1-2. Con esta evidencia irrefutable, Darío no solo permitió que la construcción continuara, fue más allá, emitiendo un nuevo decreto que no solo reafirmaba la orden de Ciro, sino que la ampliaba. Ordenó que los gastos de reconstrucción fueran cubiertos en su totalidad por el Tesoro Imperial, garantizando que los recursos financieros no obstaculizaran más la obra, Esdras 6:8. Y de forma aún más impactante, decretó que todo aquel que intentara impedir la reconstrucción sería severamente castigado, declarando que sería ejecutado y su casa destruida como advertencia a los demás. Esdras 6:11. Este decreto no fue simplemente una decisión administrativa, fue una prueba del poder de Dios para usar incluso a las figuras más inesperadas para cumplir su voluntad. Aunque Darío era un monarca de un imperio pagano, reconoció la importancia del Dios de Israel, ordenando que se ofrecieran sacrificios en el templo por él y sus hijos, para que recibieran el favor divino. Esdras 6:10. Este acto, quizá con tintes políticos, reflejaba una verdad mayor. Los reyes persas, aún sin pertenecer al pacto de Israel, estaban siendo integrados al plan redentor de Dios, demostrando que ningún poder terrenal escapa a su autoridad suprema. Con el renovado respaldo del trono persa, los esfuerzos de reconstrucción se reanudaron con mayor determinación. Animados por las palabras de los profetas Ageo y Zacarías, quienes les recordaban que Dios mismo estaba con ellos. Ageo 2:4-5, Zacarías 4:6-7. Los exiliados avanzaron, superando la resistencia que antes los había paralizado. En el 6º año del reinado de Darío, tras años de espera, el segundo templo fue finalmente terminado. Esdras 6:15. Lo que alguna vez pareció un sueño imposible, ahora se hacía realidad, y el pueblo de Israel, tras soportar el exilio y la adversidad, podía volver a adorar en la casa del Señor. La finalización del templo bajo el reinado de Darío no fue solo la restauración de un edificio. Fue una declaración firme de que las promesas de Dios permanecen inquebrantables, sin importar la oposición ni las circunstancias. El mismo Dios que había anunciado el exilio, también había prometido la restauración, y mediante el decreto de un rey persa, cumplió su palabra. Sin embargo, el papel de Persia en el destino de Israel aún no había terminado. Aunque el templo ya estaba reconstruido, Jerusalén seguía vulnerable, con sus muros en ruinas. La restauración, tanto física como espiritual, aún no se había completado, y una vez más, Dios levantaría a otro rey persa, cuyo corazón sería guiado por su providencia, para asegurar que su pueblo habitara con seguridad en la tierra que Él les había entregado. Y mientras seguimos avanzando en esta historia, veremos cómo la influencia de Persia no se limitó al templo, sino que alcanzó los muros de la ciudad, moldeando la historia de Israel con una precisión que solo puede venir de lo alto.
porque cuando Dios comienza una obra de restauración, Él también es fiel para completarla. Aunque la finalización del segundo templo, bajo el reinado del rey Darío, representó un hito crucial en la restauración de Israel, el pueblo judío permanecía disperso por todo el vasto imperio persa, con muchos aún viviendo lejos de su tierra ancestral. El favor recibido bajo Ciro y Darío fue un testimonio de la fidelidad de Dios, pero como la historia demuestra a menudo, los tiempos de paz son fugaces, y el destino del pueblo de Dios volvería a estar en peligro. Esta vez, no por medio de la guerra o el exilio, sino por una trama siniestra que se gestaba en el corazón mismo de la corte real persa. Al pasar el trono de Persia de Darío a su hijo Jerjes I, conocido en la Biblia como el rey Asuero, comenzó un nuevo capítulo en la historia de Israel. Uno que destacaría no solo la soberanía divina sobre los imperios, sino también el poder de la obediencia valiente frente a circunstancias aparentemente imposibles. A diferencia de sus predecesores, quienes apoyaron activamente la reconstrucción de la patria judía, Asuero fue un rey impulsado por la ambición y el exceso, un gobernante cuya administración estuvo marcada por la grandeza, la indulgencia y decisiones volátiles. Fue durante su reinado que tuvo lugar uno de los episodios más dramáticos de la historia judía. Uno que pudo haber terminado en su aniquilación total, de no ser por la mano oculta de Dios, obrando a través de una heroína inesperada. Una joven judía llamada Esther. La historia comienza en los lujosos salones del palacio persa en Susa, donde el rey Asuero, en un arrebato de orgullo embriagado, dictó un decreto impulsivo que provocó la destitución de su reina, Vasti. En búsqueda de una nueva consorte, ordenó que se reunieran a las jóvenes más hermosas de todo el imperio, y entre ellas se encontraba Adasa, una huérfana judía criada por su primo Mardoqueo. Adasa, conocida por su nombre persa Esther, fue llevada al palacio sin revelar su identidad judía, y a través de una serie de eventos orquestados divinamente, halló gracia ante los ojos del rey, siendo finalmente coronada como la nueva reina de Persia, Esther 2:17. A primera vista, la ascensión de Esther al trono pudo haber parecido una mera casualidad, un golpe de suerte en un imperio donde no era más que una extranjera entre muchas. Sin embargo, tras esa fachada se desplegaba un plan mayor, uno que pronto exigiría que arriesgara todo por la salvación de su pueblo. Sin que ella lo supiera, una oscura conspiración se estaba gestando en los muros del palacio. Amán, un alto funcionario consumido por la arrogancia y el odio, albergaba un profundo resentimiento hacia los judíos, especialmente hacia Mardoqueo, quien se rehusaba a inclinarse ante él. Lleno de ira, Amán ideó un plan no solo para destruir a Mardoqueo, sino para exterminar a todo el pueblo judío a lo largo del imperio persa. Manipulando la confianza del rey, obtuvo un edicto real que ordenaba la aniquilación de todos los judíos en una fecha determinada, un decreto que, según la ley persa, era irrevocable. Esther 3:8-11. La sombra del exterminio cayó sobre el pueblo judío al conocerse el decreto, su destino aparentemente sellado por la firma del rey. Vestido de cilicio y cubierto de ceniza, Mardoqueo lloró, pero en su aflicción también percibió una posibilidad de redención. Envió un mensaje a Esther instándola a interceder ante el rey y suplicar por la vida de su pueblo. Pero hacerlo significaba arriesgar su vida, pues la ley persa dictaba que cualquier persona que se presentara ante el rey sin ser convocada podía ser ejecutada, a menos que él extendiera su cetro de oro. Esther 4:11. El temor se apoderó del corazón de Esther, pero las palabras de Mardoqueo cambiarían el curso de la historia. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14.
En ese momento, Esther comprendió que no estaba en el palacio por casualidad, ni había sido elevada al trono para su propio confort. Estaba allí con un propósito divino, posicionada por Dios para interceder por su pueblo. Reuniendo todo su valor, tomó una decisión que marcaría su legado. Se presentaría ante el rey, aunque eso le costara la vida. Pero antes, convocó un ayuno de 3 días entre el pueblo judío, buscando la intervención divina antes de enfrentarse a lo desconocido. Esther 4:16. Al tercer día, Esther entró en la sala del trono, su corazón seguramente latiendo con fuerza bajo la mirada del rey. En un acto de favor divino, Asuero extendió su cetro, concediéndole audiencia. Sin apresurarse, Esther demostró una sabiduría y prudencia notables, invitando al rey y a Amán a un banquete privado, envolviéndolos en una atmósfera donde podría revelar su petición con cuidado. Esther 5:1-8. En un segundo banquete, cuando la tensión alcanzaba su clímax, Esther finalmente reveló su identidad y expuso el complot de Amán. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Esther 7:4. El rey, indignado al descubrir que tal plan se había fraguado bajo su propia autoridad, exigió saber quién era el culpable. Cuando Esther señaló a Amán, su destino quedó sellado. Irónicamente, Amán fue ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo, Esther 7:10. No obstante, aunque Amán había sido eliminado, el decreto de destrucción seguía en pie, pues la ley persa no podía ser revocada. Pero una vez más, la providencia divina actuó. Con la aprobación del rey, Esther y Mardoqueo emitieron un nuevo decreto, autorizando a los judíos a defenderse de sus enemigos. En el día señalado, en vez de ser masacrados, se levantaron en victoria, volcando el destino en contra de quienes buscaban su ruina. Esther 8:11-13. Esta liberación milagrosa no fue meramente un triunfo político, sino un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios para proteger a su pueblo, incluso en el corazón de un imperio extranjero. Los judíos instituyeron la fiesta de Purim para conmemorar su salvación, una celebración que aún perdura como recordatorio de que ningún arma forjada contra el pueblo escogido de Dios puede prosperar. La historia de Esther es una historia de orquestación divina, valentía y de la mano invisible de Dios obrando a través de las circunstancias más improbables. Persia, que en su momento permitió la reconstrucción del hogar de Israel, ahora se convirtió en el escenario de una de las mayores intervenciones divinas en la historia judía. Por medio de la obediencia de una mujer, el destino de una nación entera fue transformado, demostrando una vez más que Dios levanta personas, incluso imperios, no para su propia gloria, sino para el cumplimiento de su plan eterno. Aunque este capítulo de la historia llegaba a su fin, el papel de Persia en el destino de Israel aún no había concluido. El templo había sido reconstruido y el pueblo judío había sido librado de la destrucción, pero Jerusalén seguía expuesta, con sus muros en ruinas y vulnerable a futuros ataques. Pero como lo había hecho antes, Dios volvería a mover el corazón de un rey persa para asegurar que su pueblo habitara con seguridad en la tierra que Él les había prometido. Y así, al avanzar hacia la próxima parte de esta historia reveladora, veremos cómo el favor de Persia iría más allá del templo y de la sala del trono de Asuero, conduciendo al paso final de la restauración de Israel. La reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo el liderazgo de un hombre llamado Nehemías.
El imperio persa ya había desempeñado un papel decisivo en la restauración de Israel, primero con Ciro el Grande, quien emitió el decreto que permitió el regreso de los exiliados, luego con Darío el Grande, quien garantizó la finalización del segundo templo a pesar de la oposición, e incluso durante el reinado de Jerjes I, Asuero, cuando el pueblo judío enfrentó la amenaza de aniquilación, la providencia divina actuó por medio de la reina Ester para preservarlos. Sin embargo, a pesar de estas victorias, la obra de restauración aún no estaba completa. Aunque el templo había sido reconstruido y el culto restituido, la ciudad de Jerusalén seguía expuesta. Sus muros permanecían en ruinas, recordatorio doloroso de que la restauración no era plena. Sin defensas, Jerusalén estaba abierta al ataque y era incapaz de funcionar como centro seguro de vida y fe judía. Pero en este último capítulo de la influencia persa sobre el destino de Israel, Dios volvería a mover el corazón de un rey extranjero, esta vez Artajerjes I, quien, por medio de la fidelidad de un hombre, proveería los medios para la renovación física y espiritual de Jerusalén. En el centro de esta nueva fase de la restauración estaba Nehemías, un judío que había alcanzado una posición de notable influencia en la corte persa. Como copero del rey Artajerjes, Nehemías no era simplemente un sirviente, sino un consejero de confianza, cercano a uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Sin embargo, a pesar de su posición privilegiada, su corazón seguía ligado a su pueblo, y al recibir noticias de la continua desolación de Jerusalén, fue invadido por el dolor. En su aflicción, Nehemías no recurrió a intrigas políticas, sino a la oración ferviente, clamando a Dios por la restauración de su nación. Nehemías 1:4-11. Su respuesta reflejaba una profunda comprensión de la soberanía divina. Sabía que ningún gobernante terrenal tiene poder real si no es por voluntad del Altísimo, y que si la restauración había de llegar, vendría por su mano. Durante 13 meses, Nehemías llevó esta carga en silencio, hasta que un día, sirviendo al rey, su tristeza fue imposible de ocultar. Artajerjes, notando la aflicción en el rostro de su fiel servidor, le preguntó por la causa de su pesar. En ese momento, Nehemías enfrentó una decisión crucial: guardar silencio y continuar en la comodidad del palacio, o arriesgarlo todo presentando una petición audaz ante el rey más poderoso del mundo. Acercarse al monarca con un pedido personal, sin ser invitado, podía interpretarse como deslealtad. Sin embargo, tras una breve oración en su interior, Nehemías habló con valentía, expresando su angustia por el estado de Jerusalén y solicitando permiso para regresar y reconstruir la ciudad. Nehemías 2:3-5. La respuesta fue nada menos que milagrosa. No solo le fue concedido el permiso, sino que Artajerjes emitió cartas reales que garantizaban su paso seguro por las provincias y ordenó que se le entregara madera de los bosques reales para la reconstrucción de los muros y las puertas. Nehemías 2:7-8. Lo que parecía un pedido imposible, un siervo judío solicitando a un rey persa recursos para fortificar una ciudad que alguna vez fue rebelde, fue respondido con un favor extraordinario. Esta no fue simplemente una decisión política, fue la mano invisible de Dios moviendo el corazón de un rey pagano, como ya lo había hecho antes con Ciro y Darío. Con el decreto en mano, Nehemías partió hacia Jerusalén, pero al llegar, encontró que la tarea era inmensa. La ciudad estaba en ruinas, el pueblo desanimado y la oposición acechaba. Los líderes vecinos, Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, veían la restauración como una amenaza y buscaron sabotear el proyecto desde sus inicios.
ridiculizaron los planes de Nehemías, conspiraron para atacar a los obreros y sembraron temor para paralizar la obra. Nehemías 4, 1, 3, 7, 8. Pero Nehemías perseveró con fe inquebrantable y liderazgo ejemplar. Organizó al pueblo en grupos asignados a diferentes secciones del muro, y cuando las amenazas se intensificaron, armó a los trabajadores para que construyeran con una mano y empuñaran la espada con la otra. Nehemías 4, 17, 18. Esta poderosa imagen, un pueblo reconstruyendo mientras se defiende, testificaba de su valentía y confianza en la protección de Dios. Aunque sus enemigos intentaron interrumpir la obra, Nehemías no se dejó desviar, y ante sus llamados para distraerlo, respondió con firmeza: «Estoy ocupado en una gran obra y no puedo descender». Nehemías 6:3. Contra todo pronóstico, en solo 52 días, los muros de Jerusalén fueron terminados. Una hazaña asombrosa dadas las circunstancias. Nehemías 6:15. Esta no fue solo una victoria arquitectónica, sino un triunfo espiritual, una señal para los enemigos de Israel de que la mano de Dios estaba sobre su pueblo. La ciudad, que antes yacía en desgracia, estaba ahora fortificada, y su gente, ya no vulnerable, se mantenía firme sobre la promesa de restauración. Pero la misión de Nehemías no se limitaba a levantar muros. Entendía que la verdadera restauración requería un renuevo del corazón. Con la ciudad asegurada, lideró junto con Esdras un avivamiento nacional, restaurando la lectura de la ley y llamando al pueblo a la obediencia al pacto. Nehemías 8:1-8. Reunidos en la plaza junto a la puerta de las aguas, los israelitas escucharon la palabra, y al comprender cuánto se habían apartado de los caminos del Señor, lloraron, se arrepintieron y renovaron su compromiso con Dios, dando inicio a una transformación espiritual que marcaría esta nueva etapa de la nación. Nehemías 8:9-12. Por medio del decreto de Artajerjes y la determinación de Nehemías, se completó la última etapa de la restauración de Jerusalén. El templo había sido reconstruido bajo Darío, el pueblo había sido preservado bajo Asuero, y ahora, bajo Artajerjes, la ciudad misma fue fortificada, erigiéndose como un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Lo que comenzó con un edicto persa fue consumado por la providencia divina, demostrando que ningún imperio, ningún rey y ninguna oposición puede frustrar los propósitos del Altísimo. Y sin embargo, aunque los muros de Jerusalén se alzaban firmes, el lugar de Persia, en la profecía bíblica, aún no había concluido. Aún habiendo sido instrumento de restauración, este imperio sería, en un futuro lejano, contado entre las naciones que se levantarán contra el pueblo de Dios en los últimos días. Al avanzar, descubriremos cómo el papel de Persia se extiende más allá de la historia y entra en el terreno profético, marcando su lugar en el gran desarrollo del plan eterno de Dios para las naciones y para su pueblo escogido. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ser, como Nehemías, un instrumento obediente en manos de Dios para su propósito eterno, aún en medio de ruinas, oposición y desafíos? La restauración de Jerusalén, completada bajo el liderazgo de Nehemías y con el respaldo firme del rey Artajerjes, marcó la fase final de la reconstrucción física de Israel. Desde el decreto de Ciro, que permitió el regreso de los exiliados, hasta la protección brindada por Darío, la liberación a través de Ester en tiempos de Jerjes, y ahora la fortificación de la ciudad bajo Artajerjes, el imperio persa fue un instrumento singular en el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo. Lo que alguna vez pareció imposible, el regreso del exilio, la reconstrucción del templo y el resurgir de la nación, se hizo realidad mediante los decretos y el favor de reyes extranjeros,
demostrando que ningún imperio, por más poderoso que sea, opera fuera de la voluntad del Todopoderoso. Pero aunque Persia fue usada como vaso de restauración, su historia dentro de la profecía bíblica está lejos de haber terminado. Si bien en el pasado fue aliada en la renovación de Israel, las Escrituras anuncian un tiempo en el que Persia, conocida hoy como Irán moderno, volverá a ocupar un lugar central, esta vez no como protectora, sino como adversaria. El mismo imperio que alguna vez facilitó la reconstrucción del pueblo judío será, según la profecía, parte de una coalición que se levantará contra Israel en los últimos días. ¿Cómo es posible que una nación que cumplió un papel tan crucial en el plan de redención de Dios llegue a figurar entre aquellos que buscarán destruir a su pueblo? ¿Qué significa este giro dentro del contexto más amplio del plan divino para el fin de los tiempos? Para responder, debemos volver la mirada a las visiones proféticas de Ezequiel y Daniel, donde Persia es mencionada en relación con el enfrentamiento final entre los poderes del mundo y el gobierno soberano de Dios. Aunque el imperio persa desempeñó un rol esencial en la restauración de Israel, su importancia iba mucho más allá de los acontecimientos pasados. Mucho antes de que Ciro emitiera su decreto liberando a los exiliados, y aún antes de que Nehemías reconstruyera los muros de Jerusalén, el surgimiento de Persia ya había sido anunciado en visiones divinas otorgadas al profeta Daniel. Estas revelaciones no eran simples relatos históricos anticipados, sino un marco profético que delineaba el curso de los grandes imperios mundiales, mostrando cómo cada reino surgiría y caería conforme al plan soberano de Dios. Persia, aunque utilizada como instrumento de restauración, formaba parte de una narrativa mucho mayor, una que se extendería desde la antigüedad hasta el futuro escatológico. Daniel, llevado al cautiverio siendo aún joven durante el exilio babilónico, sirvió en las cortes de Nabucodonosor, Belsasar, y luego bajo Darío y Ciro, siendo testigo directo de la transición de poder entre dos grandes imperios. Sin embargo, más allá de su función como consejero de reyes, Daniel recibió visión divina sobre el futuro de las potencias mundiales, incluyendo a Persia. Una de las revelaciones más impactantes se encuentra en Daniel 2, cuando el rey Nabucodonosor soñó con una estatua colosal compuesta por distintos metales, cada uno representando un imperio sucesivo. La cabeza de oro simbolizaba a Babilonia, pero el pecho y los brazos de plata representaban al imperio medo-persa, que pronto sucedería a Babilonia tras su caída ante Ciro en el 539 a.C. La visión de Daniel 7 ofrecía una descripción aún más detallada. Allí, el profeta vio 4 bestias, cada una representando un imperio mundial. La segunda bestia, un oso que se levantaba de un lado, aludía directamente al imperio medo-persa, subrayando su carácter dual, formado por la alianza entre medos y persas, pero con una clara preeminencia persa, representada por el lado más alto del oso. Esta imagen coincidía con la realidad histórica, ya que Persia eclipsó finalmente a Media, convirtiéndose en la fuerza dominante. El oso llevaba 3 costillas en la boca, que muchos estudiosos interpretan como las 3 grandes conquistas del imperio: Babilonia, Lidia y Egipto, consolidando así su dominio como potencia mundial. Otra profecía significativa aparece en Daniel 8, donde se describe un carnero con 2 cuernos que arremete en todas direcciones, creciendo en fuerza y expandiendo su territorio. Los 2 cuernos representan a los reyes de Media y de Persia, reafirmando la naturaleza dual del imperio. No obstante, a pesar de su aparente invencibilidad, aparece un macho cabrío con un gran cuerno entre los ojos, símbolo de Grecia bajo Alejandro Magno,
que derrota rápidamente al carnero. Esta profecía se cumplió en el 331 a.C., cuando Alejandro venció al ejército persa, marcando el fin de su supremacía e inaugurando la era helenística. Lo más asombroso de estas visiones no es solo su precisión profética, sino el mensaje más profundo que transmiten. Ningún imperio, por poderoso que sea, existe fuera del plan divino. Persia, aunque fue instrumento clave en el cumplimiento de las promesas de Dios para Israel, no era más que una pieza dentro del gran diseño de la historia, sujeta a la misma voluntad soberana que la elevó y luego permitió su caída. La sucesión de imperios revelada a Daniel no era una simple lección de historia, sino una proclamación de la autoridad absoluta de Dios sobre las naciones, demostrando que el destino de reyes y pueblos no está determinado por la ambición humana, sino por el decreto del Altísimo. Sin embargo, la presencia de Persia en la profecía bíblica no concluye con su caída histórica. Mientras las visiones de Daniel predicen con exactitud su ascenso y declive en la antigüedad, profecías posteriores, especialmente en Ezequiel 38 y 39, indican que Persia, ahora identificada como el Irán moderno, resurgirá en el capítulo final de la historia humana, aliándose con una coalición de naciones que se levantarán contra Israel en los últimos días. Este cambio de imperio restaurador a enemigo profetizado marca un movimiento más profundo en el cronograma profético de Dios, que nos dirige hacia el cumplimiento final de su plan eterno. A medida que profundizamos en las profecías bíblicas, debemos hacernos varias preguntas. ¿Qué papel desempeñará Persia en el futuro? ¿Cómo contrasta su conexión histórica con Israel frente al conflicto anunciado en la visión de Ezequiel? Y aún más importante, ¿qué significado tiene esto para el mundo actual, al observar las crecientes tensiones entre Irán moderno e Israel? Para encontrar respuestas, debemos mirar con atención las palabras proféticas de Ezequiel, donde Persia es mencionada entre las naciones que se levantarán contra el pueblo de Dios en la guerra de Gog y Magog, una batalla que, según la Escritura, señalará el inicio del fin. En este escenario profético que se despliega ante nuestros ojos, somos llamados a entender que la historia no camina al azar, sino al ritmo del plan eterno del Creador. Persia, ayer instrumento de redención, mañana escenario de confrontación, permanece como testimonio del poder de Dios sobre todas las naciones, y nos recuerda que al final su reino es el único que prevalecerá. ¿Estás preparado para los tiempos que vendrán? ¿Estás discerniendo lo que el Espíritu dice a las naciones? Mientras que las visiones de Daniel ofrecieron un retrato detallado del ascenso y la caída de Persia en el mundo antiguo, su presencia en la profecía bíblica no termina con su desaparición como imperio histórico. Siglos después de que Persia se desvaneciera del dominio global, el profeta Ezequiel, mediante revelación divina, anunció que esta nación, conocida hoy como Irán moderno, volvería a entrar en escena en la historia profética, ya no como instrumento de restauración, sino como parte de una coalición que se levantará contra Israel en los últimos días. Esta profecía, contenida en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, describe una batalla climática conocida como la Guerra de Gog y Magog, un conflicto final en el que múltiples naciones se unirán con el propósito de destruir al pueblo escogido de Dios, solo para enfrentar juicio divino y una derrota abrumadora. Ezequiel, escribiendo durante el exilio en Babilonia, recibió una visión sobre una futura invasión de Israel liderada por un personaje misterioso llamado Gog, príncipe de la tierra de Magog.
En esta profecía, Gog forja una alianza con varias naciones, entre ellas Persia, junto con Cus, actual Sudán o Etiopía, Fut, Libia, Gomer, posiblemente regiones de Turquía moderna, y Togarma, probablemente áreas cercanas a Armenia y Asia Central, Ezequiel 38, 5, 6. Unidas por su hostilidad común hacia Israel, estas naciones se lanzarán en un ataque masivo, descendiendo como una tormenta sobre una tierra que, en el momento del cumplimiento profético, estará habitada con aparente seguridad, sin preparación para la guerra. Ezequiel 38, 8, 9, 11, 12. La inclusión de Persia en esta coalición resulta especialmente impactante, dado su papel tan singular en la historia de Israel. A diferencia de Babilonia o Asiria, conocidas por su crueldad contra el pueblo judío, Persia fue benefactora, permitiendo su regreso del exilio y la reconstrucción nacional. Sin embargo, en los tiempos finales, según Ezequiel, esta potencia restauradora se encontrará en el bando opuesto al plan divino, aliada con fuerzas enemigas que buscarán aniquilar a Israel. Esta transformación plantea preguntas profundas. ¿Cómo pasó Persia de ser instrumento de providencia a enemiga del pueblo de Dios? ¿Qué eventos futuros podrían alinear a Irán moderno con esta coalición profetizada? Y más aún, ¿cómo se entrelaza esta visión con las tensiones geopolíticas actuales? A medida que se despliega la profecía, la respuesta de Dios ante esta invasión inminente es inmediata y contundente. Así como en el pasado, Persia fue utilizada para traer liberación, ahora ella y las demás naciones de la alianza sufrirán el juicio divino. Ezequiel 38, 18, 23 describe cómo, en el preciso momento en que Gog y sus aliados crean haber asegurado la victoria, Dios intervendrá sobrenaturalmente, desatando terremotos, fuego, granizo y un pánico generalizado que destruirá completamente a los ejércitos invasores. Esta intervención divina no solo protegerá a Israel, sino que servirá como una declaración incuestionable de la soberanía de Dios ante el mundo entero. Y daré a conocer mi grandeza y mi santidad, y me manifestaré a los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 38, 23. El capítulo 39 continúa la profecía, revelando que la destrucción será tan vasta que tomará 7 meses sepultar a los muertos, y durante 7 años se quemarán las armas de guerra. Ezequiel 39, 9, 12. Un dato que ilustra el alcance catastrófico del juicio divino. A diferencia de guerras anteriores en las que Israel dependió de su ejército o alianzas humanas, esta batalla será ganada únicamente por la intervención directa de Dios, quien asegurará que su nombre sea glorificado entre las naciones. La profecía es un recordatorio contundente de que ningún enemigo, por numeroso o poderoso que sea, puede prevalecer contra los propósitos del Altísimo. Aunque las interpretaciones varían, muchos estudiosos y teólogos coinciden en que Ezequiel 38-39 describe un evento futuro aún por cumplirse. Ante las crecientes hostilidades en Medio Oriente y las tensiones persistentes entre Irán e Israel, resulta difícil ignorar los paralelismos potenciales entre la profecía bíblica y la realidad contemporánea. La creciente influencia de Irán, sus alianzas con naciones que comparten su hostilidad hacia Israel y sus reiterados llamados a la destrucción del Estado judío parecen reflejar la alineación anticipada en la visión de Ezequiel. Estaremos presenciando los primeros indicios del cumplimiento profético. ¿Qué tan cerca estamos de ver estos acontecimientos desarrollarse plenamente? Lo que es innegable es que el papel de Persia en la profecía bíblica trasciende su pasado histórico. Desde su participación clave en la restauración de Israel bajo Ciro, Darío y Artajerjes,
hasta su predicho involucramiento en la batalla final contra el pueblo de Dios, Persia, hoy Irán, se presenta como una nación profundamente entretejida en el tejido profético de las Escrituras. Su transición de protector a enemigo es un ejemplo impactante de cómo las naciones se alinean consciente o inconscientemente con los propósitos de Dios o en contra de ellos, según su plan soberano. Sin embargo, la profecía de Ezequiel no concluye con destrucción. Por el contrario, apunta hacia un plan redentor mayor, donde el propósito final de Dios no es solo juzgar a las naciones que se rebelan contra Él, sino establecer su dominio soberano sobre toda la tierra. La guerra de Gog y Magog no trata solo de geopolítica o conquista militar, sino de la vindicación definitiva del nombre de Dios y la preparación para su reino venidero. Al observar el mundo actual y la creciente volatilidad en torno a Israel y sus adversarios, debemos preguntarnos, ¿estamos acercándonos al cumplimiento de la profecía de Ezequiel? ¿Se está posicionando Persia, es decir, Irán, como actor clave en los eventos del fin? ¿Y cómo deberíamos responder nosotros, los que buscamos entender el plan de Dios, ante las señales que ya se manifiestan ante nuestros ojos? Cualesquiera que sean las respuestas, una verdad permanece firme. La historia no es simplemente el relato de la ambición humana ni de la lucha por el poder, sino el despliegue majestuoso del diseño soberano de Dios, que avanza paso a paso hacia el capítulo final de su plan para Israel y para el mundo entero. Que al ver estas señales podamos estar despiertos, discerniendo los tiempos y viviendo a la luz de su propósito eterno. Desde las primeras páginas de la historia bíblica hasta las visiones proféticas del tiempo del fin, Persia, la actual Irán, ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo del plan de Dios para las naciones. A diferencia de muchos otros imperios que surgieron y cayeron en abierta oposición a Israel, Persia destaca como un instrumento único de intervención divina, sirviendo en ciertos momentos como protectora y restauradora del pueblo de Dios, y en otros, según anuncian las profecías, como adversaria en los eventos culminantes de los últimos días. Su presencia en la narrativa bíblica no es incidental, sino profundamente entretejida en el tejido mismo de la historia redentora, demostrando que ningún reino existe fuera de la soberanía del Altísimo. La historia de Persia en la Biblia es un testimonio del dominio de Dios sobre reyes y naciones, mostrando cómo Él levanta imperios y los derriba conforme a su voluntad. Cuando la cautividad en Babilonia dejó a Israel en el exilio, fue Ciro el Grande, un rey pagano, quien, sin comprender plenamente el peso espiritual de sus acciones, cumplió las palabras de Isaías y Jeremías al permitir que el pueblo judío regresara y reconstruyera el templo. Bajo Darío el Grande, el favor divino impidió que la oposición detuviera la obra, dejando claro que ningún poder humano puede frenar lo que Dios ha ordenado. Incluso en momentos de peligro extremo, cuando se tramó un plan para exterminar al pueblo judío, fue en los palacios de Persia, a través del valor de la reina Esther, donde Dios orquestó una liberación milagrosa. Finalmente, bajo Artajerjes I, la restauración física y espiritual de Jerusalén fue completada con los muros de la ciudad reconstruidos y el pueblo reafirmando su pacto con el Dios de sus padres. Sin embargo, como lo deja claro la profecía, el papel de Persia no termina en el pasado. Su nombre resurge en el futuro, ya no como bienhechora de Israel, sino como parte de una alianza hostil que se levantará contra la nación en los días finales. Las visiones otorgadas a Daniel revelaron el lugar del imperio en la gran sucesión de poderes mundiales, anticipando su caída frente a Grecia y su desaparición del escenario histórico. Pero la profecía de Ezequiel
En los capítulos 38 y 39, vuelve a colocar a Persia en el centro, no como aliada, sino como enemiga, unida a las naciones que intentarán destruir a Israel en la guerra de Gog y Magog. Este giro dramático de un reino que una vez fue instrumento de los propósitos divinos a uno que se alinea contra el pueblo de Dios, subraya un principio profundo de la Escritura. Las naciones no son juzgadas solo por su pasado, sino por dónde se posicionan finalmente en relación con el pacto de Dios y su plan eterno. La historia de Persia nos recuerda con fuerza que Dios no se ajusta a expectativas humanas ni a fronteras políticas. Puede usar a un gobernante pagano para cumplir su palabra, como lo hizo con Ciro, y también puede permitir la caída de grandes naciones cuando se levantan contra su voluntad. Esta verdad sigue siendo tan vigente hoy como lo fue en la antigüedad. Al observar las tensiones actuales entre Irán e Israel, la creciente hostilidad entre naciones y el reordenamiento de alianzas en Medio Oriente, debemos mirar estos eventos no solo como conflictos políticos, sino como piezas dentro de una narrativa divina mucho más amplia, una que se dirige hacia el cumplimiento total del plan de Dios para Israel, las naciones y el regreso del Mesías. La historia ha demostrado que el relato de Persia es una obra de orquestación divina, donde cada ascenso y caída, cada acto de restauración y cada oposición ha sido permitido por la mano soberana de Dios. Y así como Él ha usado esta nación en el pasado para cumplir sus propósitos, también su rol en los días finales será ejecutado conforme a su voluntad. Las naciones pueden conspirar, los reyes pueden trazar sus planes, y la historia puede parecer impulsada por ambiciones humanas. Pero la Escritura nos asegura que es el Señor quien dirige el curso de los tiempos. Como dice Proverbios 21:1, como los canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, Él lo dirige a todo lo que quiere. Al estar nosotros parados en esta encrucijada de la historia, mirando hacia atrás al impacto profundo de Persia en los eventos bíblicos y hacia adelante a su rol profético en los días venideros, nos queda una pregunta urgente. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Si el mismo Dios que orquestó el ascenso y caída de imperios es quien gobierna los acontecimientos actuales, ¿cómo debemos responder? ¿Con temor ante la incertidumbre de los tiempos? ¿O con confianza en aquel que ya ha declarado el fin desde el principio? Al final, la historia de Persia en la Biblia no trata únicamente de una nación, sino de una verdad inquebrantable, que la voluntad de Dios prevalece sobre todas las cosas, ya sea mediante la restauración de su pueblo o el juicio sobre las naciones, ya sea a través del ascenso de un rey o la caída de un imperio, sus propósitos se cumplirán, sus promesas se realizarán y su gloria será revelada entre todas las naciones. Y a medida que nos acercamos a los días anunciados por la profecía, debemos recordar que nuestra esperanza no está en los poderes de este mundo ni en alianzas terrenales, sino en la mano soberana del Dios Todopoderoso, quien reina sobre la historia, guía a las naciones y está trayendo todas las cosas a su cumplimiento eterno. Gracias por ver nuestro video. Cada historia bíblica es un viaje de regreso a Dios, alimentando la fe que todos perseguimos. Si disfrutaste este viaje, por favor, dale me gusta para compartir el mensaje y suscríbete para acompañarnos en la exploración de más historias significativas. Nos vemos en el próximo video y que Dios bendiga a ti y a tu familia.